va a hablar Madalena Sorato de Renan sobre consenso activo y directo, consideraciones sobre consenso y democracia. Muchas gracias. ¿Se escucha? Sí. Muchas gracias a todos los televidentes y a todos los agradecimientos que hemos hecho durante estos días, así que vamos. Vale. La expresión consenso activo y directo, propuesta en el título de esta ponencia en forma de pregunta, está aquí metonímicamente por toda una perspectiva de interrogación que busca cuestionar la peligrosa superposición entre consensualidad y legitimación democrática. Se trata de cuestionar el horizonte de la consensualidad como posible horizonte de un pensamiento que busque ir hacia la democratización de la democracia, siendo esta búsqueda la tarea más urgente que se impone hoy al pensamiento político de izquierda desde la crisis categorial del marxismo tradicional. De hecho, lo que quiero sostener es que no es posible hacerse cargo de esta tarea sin poner radicalmente en cuestión los mecanismos de dominación subyacentes a toda forma de consenso. Aceptando que, como dice Max Weber, cito, por dominación debe entenderse la posibilidad de encontrar obediencia a un mandato de determinado contenido entre personas dadas, fin de cita, el consenso se revela más bien como un dispositivo de dominación que como una alternativa a ella. En ese sentido, podríamos pensar en el pasaje de contribuciones a la filosofía que Alberto Moreira cita en Infrapolítica y Política de la Infrapolítica, en que Heidegger habla de una soberanía doble que, cito, marcaría la posibilidad misma de una hegemonización continuada del tiempo de la vida, fin de cita. Y podríamos, de aquí, entender el dispositivo de la consensualidad como la que allí Heidegger llama, cito, la otra soberanía, oculta y secreta y durante mucho tiempo austera y tranquila, que tiene necesariamente que afirmarse al mismo tiempo que se afirman los grillos de la organización, fin de cita. Desde esta perspectiva se hace evidente que si entendemos la tarea de la democracia no en cuanto al régimen político parlamentario, sino como práctica política que busca en última instancia el fin de toda forma de dominación, como tarea propiamente emancipatoria, resulta paradójica la pretensión de hacer de la consensualidad su último baluarte e inclusive menos su terreno de expansión o su caballo de batalla. En otras palabras, si la democracia tendría que constituir, como bien apunta Rancière, la quiebra de toda lógica árquica de ejercicio de poder, es decir, la ruptura de la axiomática del dominio, la suspensión de todo principio que establece la distinción entre quien ejercita el poder y quien lo padece, la referencia a la consensualidad como principio de legitimación resulta contraproducente. De ninguna manera el consenso parece apto para jugar el papel de arma capaz de asestar el golpe final contra la desigualdad y las formas de dominio que subsisten en las democracias representativas de corte liberal. Sin embargo, la referencia a la consensualidad es justo lo que parecen compartir las diversas alternativas a la democracia liberal propuestas en el ámbito del debate político y filosófico de la izquierda contemporánea. A pesar de que venga matizada y modelada de maneras distintas, es a la consensualidad a lo que se sigue recurriendo, más o menos directamente, para legitimar toda propuesta de radicalización y realización de una democratización de la democracia. En esta perspectiva, por una parte, nos encontramos con un hilo conductor que cruza y une propuestas teóricas aparentemente muy distintas, que pretenden servir de matriz para una democracia alternativa y radical. Me refiero, por ejemplo, a diferentes propuestas de matriz comunitarista y populista. Y, asimismo, por otra parte, nos impone la necesidad de profundizar la incompatibilidad profunda entre democracia y consenso, es decir, la cuestión del parentesco entre consensualidad y dominación.
cuestión que intentaré mostrar resulta eclipsada por el doble engaño producido por un patrón hermenéutico dualístico de matriz ontoteológica. En lo que sigue voy a intentar bosquejar ambas líneas de investigación. En una primera etapa de este trabajo, que está todavía en fase de desarrollo, me había acercado a la cuestión del consenso justo en cuanto mínimo común denominador entre dos paradigmas aparentemente antitéticos, como el populismo de Ernesto Laclau y el comunitarismo a quien se refiere Raúl Zibecki. Allí sugería que, a pesar de que el modelo céfalo del liderazgo populista y el modelo descabezado del dispersing power comunitario se presentan como modelos opuestos de organización del pueblo en cuanto fuerza destituyente y insurgente, en el momento en que la apuesta es la conversión de esa fuerza en fuerza constituyente, capaz de promover una nueva articulación del poder soberano o, más en general, una reorganización del poder constituido, al final ambos modelos pertenecen a un mismo continuum del cual constituyen los extremos. Se trata del continuum de la articulación hegemónica basada en mecanismos de identificación y legitimado por medio de una consensualidad activa participativa. De un lado, Laclau, con su razón populista, propone un paradigma de articulación hegemónica desvinculada del esencialismo y determinismo marxista y fundada en una práctica discursiva, performativa y contingente, en la cual la construcción del pueblo está basada en la identificación libidinal trascendente con el líder. Del otro, el paradigma comunitario presentado por Zibecki es una forma de articulación hegemónica, ontológica e identitariamente fundada, total e integralmente inmanente, que pretende abolir el liderazgo en cuanto a estructura céfala del mando y se basa en un mecanismo de identificación libidinal con la comunidad misma en cuanto forma de organización social. Asimismo, tanto la articulación autocéfala laclauiana como en el orden comunitario, la legitimidad procede desde un horizonte de consensualidad que en un caso implica una dimensión de constante crecimiento de sí mismo y en el otro se supone ya total, por estar fundado en la subjetivación única y absoluta producida por la identificación objetiva de la comunidad consigo misma, que no admite, por lo tanto, disentimiento alguno. A este mismo continuum pertenece también el paradigma agonístico propuesto por Chantal Mouffe, así como la democracia comunitaria consensual y el republicanismo contemporáneo, que tendrían que converger en el proyecto de democracia alternativa que imagina Luis Villoro. Chantal Mouffe, en su Agonistics, propone un modelo de pluralismo agonístico en el cual la decisión soberana de lo político es la que instituye la partición precaria y contingente entre una identidad colectiva y su diferendo, entre un nosotros y su afuera constituido por adversarios y no enemigos. Aquí, las diversas articulaciones hegemónicas contingentes, siempre expresiones de particulares configuraciones de las relaciones de poder, emergen a partir de un orden basado en un consenso siempre necesariamente conflictivo. Ese modelo presupone el consenso como el marco del conflicto, como marco que permite la sublimación de la guerra, de la confrontación antagonista en la confrontación agonística entre adversarios y legitima el dominio de la articulación capaz de imponerse como hegemónica en cuanto a interpretación de principios compartidos. En este sentido, Mouffe excluye la posibilidad de una conciliación final, de un consenso total que pueda lograrse a través de una mediación dialógico-racional en el teatro del espacio público.
La exclusión y un cierto grado de dominación son el resultado de un imprescindible disenso fundado y organizado en un horizonte de consensualidad que es a la vez sostenido en nombre de su función catecóntica de preservación de un orden social multiperspectivo. Villoro, por su parte, reflexiona sobre la idea de democracia comunitaria propugnada por el movimiento neozapatista y muy cercana a la democracia consensual descrita por el ganés Paz y Vireto, e intenta conjugarla dialécticamente con el modelo, en muchos aspectos similar, del republicanismo contemporáneo. La clave de la democracia comunitaria es que las decisiones se toman por consenso, en una asamblea que requiere la participación de todos. El consenso razonado se opone al principio de una mayoría cuantificable. El acuerdo acerca del bien común sobrepasa los derechos individuales. Los dirigentes son servidores públicos que mandan obedeciendo según la fórmula tradicional zapatista. Ese sistema, en principio, no solo no prevé, sino que no permite la exclusión de nadie, así como no prevé ni permite disenso alguno. Rige una consensualidad total que exige e implica la aceptación completa de la tradición como heteronomía del sentido común. Escribe Villoro, cito: las formas de democracia comunitaria se justifican en la tradición, se remiten a una sabiduría heredada encarnada en la moralidad social efectiva y expresada a menudo en mitos y leyendas. Forman parte de los usos y costumbres establecidos que, aunque no son inamovibles, prestan resistencias a las innovaciones. En ellas está mal visto cualquier disenso de lo tradicionalmente aceptado. De hecho, la autonomía individual está supeditada al autogobierno de la comunidad. Fin de cita. Esa forma de sujeción a la tradición, junto con la presunta incompatibilidad de los mecanismos de la democracia comunitaria con el tamaño de las comunidades políticas modernas, empuja a Villoro a intentar bosquejar un nuevo republicanismo que tome en cuenta las crisis del Estado Nacional, las autonomías de los pueblos en muchos casos lo componen, y la globalización. Ese nuevo republicanismo, aún no renunciando a las formas de democracia representativas necesarias para la gestión de los espacios más amplios y complejos, pero reconociendo la comunidad como su base, tiene que implementar mecanismos de difusión de poder político y procedimientos de participación inspirados en forma de democracia directa. El bien común, alrededor de la cual habría que exigir la consensualidad, en este caso no sería dictado por la tradición, cito, sino con la elección autónoma de los ciudadanos de un Estado plural y justo. Esta permanencia indiscutida del horizonte de la consensualidad procede desde el doble engaño que puede remitir a una doble ilusión generada por un cierto esquema interpretativo dicotómico de dos análisis claves en la obra de Antonio Gramsci. El origen del primer engaño es el que podríamos llamar la ilusión del centauro maquiavélico, y que deriva de la interpretación dualística de la distinción gramsciana entre consenso y coerción. Contraponiendo dualísticamente coerción y consenso, se crea la ilusión que solo la primera se refiera a una dimensión de dominación, a la cual el segundo hace de muro de contención y de contrapeso. En sus notas sobre Maquiavelo, Gramsci habla efectivamente de, y cito, una doble perspectiva en la acción política y en la vida estatal, que puede representar en varios grados que pueden reducirse teóricamente a dos grados fundamentales correspondientes a la doble naturaleza del centauro maquiavélico, ferina y humana, de la fuerza y del consenso, de la autoridad y de la hegemonía, de la violencia y de la civilización.
Fin de cita. Sin embargo, como bien apunta Peter Thomas, que ataca duramente a Anderson por su esquema interpretativo, más allá de esa referencia a las dos caras del centauro, hay que entender que para Gramsci, cito, la coerción no eclipsa el consenso y tampoco su combinación se concibe como una mera relación externa, una suma de partes distintas. Fin de cita. No solamente son ambos partes del funcionamiento normal de la hegemonía en un régimen parlamentario, sino que constituyen recíprocamente las condiciones de su propio ejercicio, dependen uno de la otra. El ejercicio hegemónico por parte de la clase dominante implica que ésa sea al mismo tiempo dominante, o sea, detentora de la pura fuerza coercitiva, y también dirigente, es decir, capaz de guiar, de dirigir el consenso ideológico de las masas. Si uno de los dos elementos llega a faltar, se da lo que se llama una crisis de autoridad. Al segundo engaño hace referencia el título de esta ponencia. La expresión consenso activo y directo se encuentra en un extracto de los cuadernos de la cárcel del 1933, donde Gramsci le contrapone la noción de consenso pasivo e indirecto, que en el debate actual se hace coincidir con el tipo de consenso que opera en las sociedades neoliberales. La dicotomía entre consenso activo y directo y consenso pasivo e indirecto, reconducible a la dicotomía clásica entre actividad y pasividad, crea la ilusión de que el elemento problemático, el núcleo de dominación, no pertenezca al consenso, sino a la pasividad y a la mediación representativa. Aquí claramente se arraigan el dualismo entre democracia representativa y democracia directa, entre democracia formal y democracia real, y también la contraposición entre trascendencia e inmanencia del mando. Desde estas dos interpretaciones dicotómicas se genera entonces la idea que la consensualidad sea en sí algo opuesto a la coerción y que si en las democracias liberales se ha convertido en instrumento de dominación, eso se debe a su totalización y a su modalidad pasiva y o mediada por los mecanismos de representación política. De aquí procede entonces la asunción implícita de la consensualidad participativa, es decir, activa y directa, como horizonte de aceptabilidad de toda forma de articulación hegemónica, no importa si fundada en mecanismos de identificación inmanentes o trascendentes. Del doble engaño que, según la hipótesis que he querido presentar, subyace a esa transversal asunción de la consensualidad como horizonte de legitimación, se pueden observar dos modalidades en que se expresa lo que podemos llamar dominación por consenso. De hecho, el consenso en cuanto dispositivo de dominación opera sustancialmente a dos niveles. Un nivel de heteronomía interiorizada y un nivel de coerción categórica. Recurriendo una vez más a Gramsci, podríamos decir que no solamente la hegemonía implica una combinación de consenso y coerción, respecto a la cual la clase dominante es a la vez dirigente y dominante, sino que el mismo consenso requiere implícitamente esa combinación de heteronomía y coerción. Esos dos niveles están entre ellos en relación quiasmática, así como quiasmática podría definirse la articulación de consenso y coerción que sostiene el ejercicio hegemónico. La estructura quiasmática de esta relación, que se esconde y se revela en el doble sentido del término sujeto, en última instancia es la misma que, como claramente ha sido expresado por Foucault, rige el gobierno de los hombres, en cuanto implica siempre también una interiorización de la heteronomía en la forma de la identidad.
En primer lugar, se da la dominación que opera a través de la constitución siempre heterónoma del sentido común, en que se funda la posibilidad misma de cualquier consensualidad. Escribe Rancière, cito: lo que consenso significa, en efecto, no es el acuerdo de la gente entre sí, sino la concordancia de una sensibilidad con otra, el acuerdo establecido entre un régimen sensorial de presentación de las cosas y un modo de interpretación de su significado. El consenso que nos gobierna es una máquina de poder en cuanto es una máquina de visión. Fin de cita. Este acuerdo establecido entre un régimen sensorial de presentación de las cosas y un modo de interpretación de su significado es lo que hay que entender aquí con la expresión sentido común, en una acepción mucho más amplia y compleja que la referida por Gramsci en los cuadernos. Para entender lo que está implicado en esta noción de sentido común, es preciso referirse al texto de la crítica del juicio kantiana y a la lectura en clave política de Hannah Arendt en su curso en la New School en otoño del 70. De hecho, para marcar la diferencia respecto a la accesión corriente de la expresión, Kant recurre al latín, cito: por sensus communis hay que entender la idea de un sentido común a todo, esto es, de una facultad de juzgar que en su reflexión tiene en cuenta, por el pensamiento, el modo de representación de cada uno de los demás, para atener su juicio, por así decirlo, a la entera razón humana. Esto último sucede por atener el propio juicio a los otros juicios, no tanto efectivamente reales, como más bien meramente posible, y ponerse en el lugar de los otros. Fin de cita. Sin embargo, no parece casual que Kant quiera inmediatamente intentar corregir la trayectoria de una declaración sobre una inequivocable y peligrosa heteronomía de la facultad de juzgar que concuerda mal con la autonomía de la razón ilustrada. De hecho, no tarda en enunciar las tres máximas del común entendimiento humano, o sea, las tres máximas de la razón ilustrada, como dilucidación de los principios del juicio. Esas son, primero, pensar por sí mismo; segundo, pensar en el lugar de los otros; tercero, pensar siempre en acuerdo consigo mismo. La primera máxima es aquí la que me interesa, porque nos devuelve a la paradoja que he querido enfatizar aquí con los signos de interrogación que marcan en el título de esta ponencia la expresión consenso activo y directo. Se trata en efecto de la máxima del pensar libre de prejuicio y, dice Kant, cito, es la máxima de una razón que nunca es pasiva. La propensión a una razón pasiva y por lo tanto a una heteronomía de la razón llámase prejuicio. Con esta precaución y especificando que los juicios de los demás a los cuales nuestra reflexión tiene que referirse no son juicios efectivos, sino meramente posibles, Kant quiere enfatizar que no intenta invocar una mera adecuación paradoxa y que el horizonte de la consensualidad es siempre contingente y móvil. Sin embargo, mi interés aquí no es claramente una discusión puntual del texto kantiano, pero siempre instrumentalmente a la discusión que he ido bosquejando aquí, hay otro elemento que me interesa subrayar. Este es el hecho de que el sensus communis, como principio de la facultad reflexionante de juicio, a pesar de ser un principio hipotético y subjetivo, indeterminado, que solo puede ser exhibido ejemplarmente en juicios singulares, puede, sin embargo, cito, en lo que toca a la humanidad de diferentes sujetos que juzgan, exigir asentimiento universal, al igual que un principio objetivo. Fin de cita.
Me parece clave esta idea de exigir en base a una hipótesis que al fin y al cabo es la hipótesis de que haya algo como una comunidad y que de ella depende la humanidad de los seres humanos que le pertenecen, porque se trata de un mecanismo performativo de subjetivación-sujeción que permite entender el vínculo entre la heteronomía y la coerción catecóntica en su implicación e integración recíproca. Como nota Arendt, conectando el análisis de la crítica del juicio con la antropología, para Kant, cito, la locura es la pérdida de este sentido común que nos permite juzgar como espectadores. Su opuesto es un sensus privatus, un sentido privado, fin de cita. Es decir, que la locura, en cuanto estigma de exclusión, es el riesgo que corre quien no tome como verdadera esa hipótesis de que haya algo como un sentido común, que constituye una comunidad con respecto a la cual hay que ser responsable, en la forma de una implícita asunción de la heteronomía que conlleva y de una sumisión a ella. A partir de aquí emerge el lado de la dominación por consenso que he llamado coerción catecóntica. Se trata de la coerción fundada en la amenaza implícita que el fracaso de la comunidad política como último catecon respecto a un metafórico retorno al estado de naturaleza, se trata del chantaje implícito de la idea de que una sustracción del consenso pueda llevar a un conflicto con resultados imprescindibles y espantosos. Ese tipo de chantaje, que se encuentra muy a menudo en la bien conocida figura del mal menor, es el principal guía del elector en las democracias occidentales y, en este caso, también el pegamento que mantiene hoy en día la frágil Unión Europea. Eso no es otra cosa sino el padrón obesiano del miedo, sobre el cual vuelve también Espósito en su Comunitas, subrayando que, cito, para Hobbes el miedo no se debe confinar al universo de la tiranía y el despotismo, por el contrario es el lugar fundacional del derecho y la moral en el mejor de los regímenes. Ese dispositivo de dominación siempre doble, que es el consenso, es lo que llama a los sujetos que forman la articulación subjetiva de la comunidad a la responsabilidad de responder en base de una adhesión al sentido común en que la comunidad misma se constituye performativamente, admitiendo la hipótesis de su existencia previa. Se podría decir, por tanto, que el consenso es justo esta llamada del sujeto a responder a la responsabilidad de decidir y decir su verdad en el marco del sentido común históricamente determinado de la comunidad, de lo que Foucault llamaría régimen de verdad. Se trata de un proceso de subjetivación de un sujeto en cuanto totalmente responsable hacia su comunidad. Ahí se despliega la negatividad que constituye la comunidad, el munus de Carlo Espósito, en cuanto sacrificio de todo y de cada uno, más que de a tener un sentido privado, al derecho a no tenerlo. Es decir, que el sacrificio en base al cual la comunidad se constituye es el sacrificio del secreto y del derecho a no responder en el sentido discutido por Derrida en su ensayo Pasión es una oferta oblicua. Es justo desde este secreto, desde este derecho a no ser responsable, en que, dice Derrida, se encuentra la condición hiperbólica de la democracia, que habría que poner en cuestión la consensualidad. En definitiva, lo que para mí está en juego es una deconstrucción del horizonte de la consensualidad en cuanto horizonte de totalización de lo político, en cuanto totalidad virtual a la cual referir metonímicamente toda articulación hegemónica contingente y en cuanto principio de su legitimación.
Esto en la medida en que me parece posible ir hacia un pensamiento de la democracia como fin de la dominación solo desde el quiebre de la lógica de la consensuación de toda política subjetiva, es decir, de la política pensada desde el sujeto y como constitución de un sujeto colectivo a partir de un entendimiento ontoteológico de la existencia del mundo. La posibilidad misma de este quiebre emerge a partir de la reflexión infrapolítica como reflexión sobre lo que en la experiencia excede los límites de la subjetividad ético-política. Asimismo, y hasta aquí sí concluyo, la reflexión sobre lo que excede la consensualidad como lo impensado de lo político es en primera instancia infrapolítica. Y es el punto de partida y condición de pensamiento de la democratización poshegemónica de la que habló recientemente Alberto, lo cual no puede sino ser también un desvío de la consensualidad como horizonte de la legitimación política.